Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Aleluya. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 13 y 14. Ageo, capítulo 2, verso 13 y 14. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y dijo Ageo: si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondió los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Qué vergüenza, hermanos, con una noticia que estábamos escuchando hoy. Bueno, mi esposo la terminó de ver, yo no. De una iglesia muy famosa que tiene varias hijas por todo el mundo, donde los pastores son adúlteros, borrachos, drogadictos, homosexuales. Y hoy hicieron una denuncia, ¿verdad?, pública a nivel mundial. Y hermanos, me da una vergüenza, de verdad, es una vergüenza tremenda, porque estamos en un tiempo de apostasía. Estamos en un tiempo donde aún la iglesia, muchas personas a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y aquí no se trata solamente de que los pastores y los ministros se van a ir al cielo. Aquí es que el cristiano se tiene que consagrar y tiene que vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, para que también sean salvos y puedan gozar de la plenitud del poder de Dios. Amén, hermanos. Así es que yo sé que ustedes escuchan muchas predicaciones por acá y por allá en internet, y tienen sus predicadores preferidos. Pero, hermanos, es importante hablar de la santidad. Es importante hablar de la santidad. Yo sé que no en todo lugar se habla de la santidad. La santidad es un tema que está como muy entre libros, ¿verdad? Pero sacar el tema de la santidad no es cualquiera que se atreve. No es cualquiera, porque muchos tienen techo de vidrio y esto pega duro. Pero, hermanos, vean, si hay un padre responsable, le hablará a sus hijos de principios, de valores y de santidad. Nosotros tenemos que saber que Dios nos ha dado la responsabilidad como padres espirituales de llevar esta barca al cielo, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Noé, que esa barca se tenía que llenar, pues la gente no quiso responder. Y el padre no se queda castigado, ¿verdad? Sino que él con sus hijos entraron en la barca, en la salvación. Pero el tema de la santidad no es fácil. Y el profeta Ageo le estaba diciendo a los sacerdotes de la iglesia, le estaba diciendo: si ustedes inmundos tocan algo, o una persona inmunda toca algo, es como le estaba diciendo a Pedro para que entendiera Juan. Si ustedes creen que una persona siendo inmunda toca las cosas, eso será inmundo. Y en el tiempo de la ley ellos dijeron: inmundo es. Y entonces el profeta Ageo le dice a los sacerdotes de la iglesia: vea que este mal es viejo. Le dice: así son ustedes, están tocando las cosas del Señor y ustedes están inmundos, y todo lo que toquen lo contaminan. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza.
en este asunto nosotros tenemos que aprender todos los días, hermanos, vea, todos los días a ser un poquito mejor, a ser un poquito más santos, a ser conscientes de lo que sale. Vea, la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, está hablando de las cosas de adentro, ¿verdad? Alma habla de las cosas de adentro, pero también dice cuerpo. Sean irreprensibles delante de Dios. Es decir, que lo que me quiere decir la Biblia es que yo por dentro y por fuera tengo que ser santo. Porque una persona cuando es santa por dentro, es santa por fuera. Es santa en sus palabras, es santa en su vestir, es santa en su hablar, es santa en su caminar. Eso es testimonio, hermanos. Por eso dice, es todo tu ser, todo tu ser. No como se acostumbraba antes, que las personas usaban las faldas por aquí, el pelo por aquí. Dios libre cortarse el pelo, eso lo condenaban. Pero por dentro sus corazones no estaban santos. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia, sean irreprensibles hasta la venida del Señor. Y tenemos nosotros que aprender. Esto es una escuela, hermanos. Es mantenerme santo por 24 horas. Mantenerme santo un día. ¿Y quién quita? A los meses usted va a estar santo por 2 días. ¿Y quién quita? A los meses usted va a lograr ser santo por 3 días. ¿Y quién quita? Con el tiempo usted vive una vida santa. Y que tal vez hoy no lo estamos logrando, aunque seamos cristianos. El hecho de que nosotros seamos cristianos y nos congregamos no quiere decir que seamos santos. El hecho de estar aquí en la iglesia y leer la Biblia y tener un estudio bíblico, eso no me hace santa. Lo que yo tengo que saber que me hace santa es que mi corazón sea santo, mi alma sea santa y mi mente sea santa. Porque si yo no tengo una mente transformada en santidad, todo lo que sale de mí va a contaminar. Yo tengo que tener una mente sana para que sea santa, hermanos. Así es que esto no es solamente una religión. Por eso Dios mandó profeta. Dios mandó a Ageo para que le dijera a esos sacerdotes: mire, vean a ver qué hacen, porque ustedes están contaminando todo. Están contaminando el altar, están contaminando el ministerio, están contaminando todo lo que tocan. Y quiero decirles que en este tiempo las cosas también quedaban contaminadas, las cosas materiales quedaban contaminadas. Y ellos tocaban, y vamos a verlo hoy, ellos tocaban las cosas, pasaban y con el borde de sus batas, si ellos tocaban el mueble estaba contaminado. Y eso es lo que Dios quería llamar la atención a ellos. ¿Qué están haciendo? Y les mandó profeta. Porque antes de que Dios levante un juicio y venga el juicio de Dios, primero manda a sus hombres y a sus mujeres para advertir del peligro que están trayendo a la familia, a la iglesia, a la nación. Entonces la situación era muy grave y el profeta tuvo que levantarse. Y usted sabe que, yo no sé para usted, pero profetizar sobre esto no es fácil, hermanos. No es fácil. Eso tiene que venir acompañado de mucha presencia de Dios, de mucha oración, porque no es cualquiera que hable este tema. Así es que el profeta fue enviado como Natán con David, que le tiró una historia hablándole a Pedro para que agarrara a Juan. Por eso Dios hablaba también en parábolas. Muchas veces cuando yo estoy delante de personas a las que tengo que aconsejar, uso esta práctica de Jesucristo para preparar a las personas, para sacar el tumor de ellos y para poder extirpar el mal que tienen en el corazón. Y Dios manda a los profetas para que la persona no se pierda 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario. Y este profeta sabía que la situación que estaba viviendo ese pueblo era muy grave, porque en esas condiciones Dios no podía aceptar el servicio.
No puede Dios aceptar un servicio de un hombre, de una mujer que anda en pecado. Puede ser que su predicación sea muy buena, su canto sea muy buena, su tocar el instrumento sea muy buena, cantar es muy bueno, pero no lo acepta Dios cuando su corazón está en pecado. Es importante, y usted puede decir: yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego, pero Dios no lo acepta si tu corazón está en pecado. Y esto no es para que se vaya, es para que se venga. Es para que venga. Entonces, ¿qué ofrecían en su casa? Y aún toda la obra de sus manos sería igualmente inmunda. Es que estaban tocando con manos inmundas. Las manos estaban cargadas de inmundicia, estaban cargadas de pecado. Y cuando mi cuerpo está cargado de pecado, si no importa la ropa que yo me ponga, es inmunda. Aunque sea de diseñador, desde los zapatos hasta las carteras o los qué sé yo. Entonces esa verdad se apreciaba en una forma en la que en el mismo templo había sido diseñado por Dios, con todas las medidas exactas de Dios. Dios, como perito, arquitecto, habló de cómo quería el templo y estaba diseñado por Dios. Pero recordemos que antes de que los sacerdotes pudieran entrar en el lugar santo, tenían que pasar por algunos muebles que estaban colocados en el atrio. Nosotros tenemos unas pinturas ahí, son pinturas originales que pudimos comprar en algún momento de los muebles que estaban en ese lugar del atrio. Y ellos pasaban por ahí porque tenían cada uno de los muebles tenían una función específica. Eran algo sagrado para Dios por lo que se tenía que hacer. Entonces estos muebles, el primero era el altar del holocausto. El altar del holocausto, donde los animales serían sacrificados. Ahí llegaban al animal, lo sacrificaban y su sangre era ofrecida a Dios. Degollaban el animal y esa sangre era en nombre de Dios. Entonces la sangre, vea qué importante que era ese mueble. Era la fuente y también estaba la fuente o el lavacro, en donde los sacerdotes debían lavarse antes de presentar las ofrendas. Entonces vertían la sangre del animal, y cuando la sangre lo desgollaban el animal aquí en la yugular, esa sangre cuando salía, porque era un principio y un símbolo del Cordero Real, muchos años antes. Entonces cuando salía esa sangre calientita, hirviendo esa sangre de dentro del animal, esa sangre era ofrecida a Dios por los pecados de la persona. El intermediario, que era el sacerdote, imagínense cómo tenía que estar, hermanos. Yo le hablo a los padres en esta noche y a las madres, a los esposos y a las esposas, a los líderes de este lugar y de los que nos están viendo por internet. Es importante saber que cuando nosotros le ofrecemos un servicio a Dios no le importa el servicio, le importa la persona que está santificada. Y Dios tiene que estar trabajando en nuestra manera de vivir, de hablar. Por eso nosotros estamos luchando siempre en el altar que se mantenga santos, porque le estamos ofreciendo entonces el ministerio y el talento o los dones que Dios nos ha dado. ¿Se los estoy ofreciendo al hombre o se los estoy ofreciendo a Dios? Y entonces esa sangre tenía que ser santa. El Señor la recogía, Él la aceptaba
impactaba cuando los sacerdotes entraban en el lugar santo. Tenía que pasar por esos muebles y estaban colocados ahí. Entonces, primero era el altar del holocausto. Ahí está, y luego la fuente donde se iban a lavar. Eran dos importantes, en donde los sacerdotes debían de lavarse antes de presentar sus ofrendas. Tenía que estar limpio. La ropa interior del sacerdote era solamente para el altar, y la ropa exterior solamente era para el altar. Y tenían que estar preparados ellos. Y entonces, como sabemos, cada uno de estos detalles acerca de cómo era la colocación de estos muebles tenían un profundo significado espiritual. No solamente que se le ocurrió, Dios mandó hacer cada uno de los muebles diseñados para una función específica. Pero el mueble tenía que ser movido por el hombre, por la santidad del hombre. Era lo que Dios estaba queriendo. Entonces tenía un significado especial y describía la forma correcta de acercarse a Dios. Primero el sacerdote tenía que ir a lavarse, y una vez limpio ofrecía el sacrificio. Si no está limpio, mejor que no ofrezcan sacrificio a Dios. Es algo tan serio. Por eso nada inmundo entra al cielo, hermanos. Nada inmundo puede entrar al cielo. Entonces, en realidad, podríamos decir que desde la entrada del tabernáculo hasta la llegada del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, había todo un camino de concreto que recorrer. Todo un proceso tenían que recorrer, y cada uno de los muebles que estaban allí presentes indicaba verdades espirituales que deberían de ser respetadas. Era un camino desde la entrada, pasaba por todos los muebles, y todo era espiritualmente algo verdadero que Dios estaba mandando. Ahora bien, ¿cuál era el propósito del lavacro que había en la misma entrada del tabernáculo? El Señor Jesucristo explicó el verdadero significado de su símbolo cuando en la última noche con sus discípulos en el aposento alto, Él le dijo: muchachos, yo tengo que hacer un acto con ustedes antes de irme. Y los puso sentados a ellos. Y ellos, los discípulos, no sabían que iba a ser el Señor. Pues el Señor vino con un balde, se puso un delantal y le dijo: este es el momento donde yo voy a lavarle los pies. Está aquí en Juan capítulo 13, verso 1. Juan 13, verso 1 al 20. Y antes de la fiesta de la Pascua, conociendo Jesús que había llegado su hora para salir de este mundo e ir al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, habiendo el diablo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, conociendo Jesús que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y estaba para ir a Dios, levantándose de la cena y quitándose su vestidura, tomó una toalla y se la ciñó. Después echó agua en un balde lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos y limpiarlos con una toalla de que estaba ceñido. Viene pues Simón Pedro. Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas a mí los pies?
Imagínense cómo estaban las patas de Pedro. Respondió Jesús y le dijo: lo que hago tú no lo sabes ahora, mas lo entenderás después. Diciendo Pedro: nunca jamás tú me lavarás a mí los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Vea qué importante, hermanos. A veces uno se vuelve tan arrogante, ¿verdad? Y qué pereza. ¿Cuántos han sido así como yo, tan arrogante? Ay, qué pereza, ¿verdad? Hasta que me da vergüenza cuando yo me pongo con esos mates, no teniendo nada, porque todo lo tiene el Señor. Pero a veces uno uno se queda viendo a Jesús, el Rey del universo, lavándole los pies a los hombres aquí en la tierra, hermanos. Eso es el extremo de ser humilde, de ser compasivo, misericordioso, y nosotros por nada nos enchichamos, ¿sí o no? Qué pereza. ¿Por dónde voy? El 8. Bueno, nunca jamás tú me lavarás a mí los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solamente mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Vea, qué difícil es entender los propósitos de Dios. Porque Dios tiene propósitos para nosotros, pero nosotros no los entendemos. Y el Señor nos abre una ventana de bendición y nosotros creemos que vamos a ir hasta el final. No, el Señor nos lleva de victoria en victoria. Es decir, una victoria hoy, pero no nos puede dar todas las victorias, porque nos volvemos locos con esta mente y esta actitud de nosotros. Y Él le está diciendo aquí: solamente mis pies, sino también mis manos. Jesús le dice: el que está lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, sino que está de todo limpio. Y vosotros estáis limpios, mas no todos. ¿Por qué le estaba diciendo? Porque ahí estaba Judas, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Vea qué misericordia la de Dios. Imagínese que Judas está ahí y sabe a quién Dios, el Señor, le lavó los pies. ¿Sabía él qué le iba a hacer? Ay, mire, si yo sé que alguien me va a hacer algo y viene aquí a la casa, además de que le doy de comer, y yo sé que me va a hacer algo, yo digo: este desgraciado no entra. Pero Jesús no es Ana Brenes, Jesús no es Randall González, Jesús no es Carlos Pineda. Él es mayor. Él es mayor que cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por dónde voy? Por el 12, ¿me están siguiendo? ¿A dónde? 11. Porque sabía quién le había de entregar. Por esto dijo: no todos están limpios. Cuando pues les hubo lavado los pies y tomado sus vestidos, y reclinándose otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que he hecho con vosotros? ¿O todavía no le ha caído la peseta? ¿Verdad que muchas veces a nosotros no nos cae la peseta? Vea, Dios nos está bendiciendo, nos está amando, nos está supliendo, nos está dando, y a uno no le cae la peseta. Ay, qué bueno. No se detiene a decirle al Señor: Señor, voy al cuarto de guerra, lo que hiciste conmigo es increíble, me voy a meter en un ayuno, me voy a meter en oración, voy a servirte de corazón. No le cae la peseta a uno. Uno cree que es muy merecedor. Sí, muy merecedor, porque hoy me pagaron y pude pagar las deudas y pude sacar, y muy merecedor.
pero poco agradecido. Poco agradecido. Dice, vosotros cuando pues, dice el 12, cuando pues les hubo lavado los pies y tomado sus vestidos, reclinándose, otra vez les dijo, ¿sabéis lo que he hecho con vosotros? El 13, vosotros me llamáis Señor y Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también. Usted nunca me ha lavado mis pies. Y a veces viera cómo me duele. Este fin de semana bien morrocotuda fue. Pero usted dígame a mí, usted tampoco, pastora, nunca me ha lavado los pies. No es físico, hermanos, esto. No es físico. Esto es santidad. Dios no quiere que hagamos obras si no está el corazón limpio. ¿Para qué? Hacer activities y hago esto y mañana hago el otro y qué lindo. Otra reunión de mujeres. Si mi corazón no es puro y santo para el Señor, eso Dios no lo recibe, hermanos. Dios no lo recibe. Tiene que venir de un corazón que le agrada a Él, que es santo. Santo. El 15 dice, porque os he dado ejemplo para que vosotros también hagáis como yo he hecho con vosotros. Está hablando de purificación, de santidad, de limpieza, de perfección. Está hablando de pasito a pasito, de que nosotros hoy reconozcamos que me falta un poquito más de santidad, ¿sí o no? Que todavía me falta, que esas repugnancias Dios no las quiere en mí. Eso no es religión, eso es relación, hermanos. Dice el 16, en verdad os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Wow. Es decir, yo les quiero decir, hermanos, hoy a ustedes, que ustedes no son menores que Randall. Y yo no soy mayor que ustedes. Usted y yo somos iguales. Pero exactamente iguales, porque somos comprados por la sangre de Cristo. El grande aquí es Dios, es el Señor. Dice, ni el enviado mayor que aquel que le envió. Wow, está hablando del Padre, hermanos. Está hablando del Padre y de Jesucristo. Está diciendo, yo soy Dios, míreme, conózcame, respéteme, admíreme. Aquí el reino de los cielos se abrió y aquí está Dios. Con la misma investidura, con la misma cobertura, nada más necesita un proceso de terminar su obra aquí en la tierra y volver al Padre de donde había venido. El 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo respecto a todos vosotros. Yo sé a quienes he escogido. Wow. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras. El que come mi pan alzó contra mí su calcañar. ¿Quiere que les diga qué es esto, hermanos? Cuando el Señor se refiere de Judas aquí, está refiriéndose de respeto. Cuando yo no respeto a mis mayores o a mis autoridades o a mis pastores, levanto contra ellos el calcañar, porque fácilmente voy y me los como con el vecino. Hablo mal hasta con la familia. Mire, hay personas que han hablado. Yo sé, hermanos, yo sé que ustedes no, porque yo conozco mis ovejas. Ustedes son un piezón, de verdad, de verdad. Pero hay muchas ovejas que hablan mal de sus pastores. Y vea, hay tantas ovejas que están tan cargadas por lo que ven en sus pastores, que tienen que hablarlo. Y yo les entiendo, porque qué tremendo testimonio, pobrecitos.
Pobrecitas ovejas que les toca vivir tan atropelladas con pastores así. Eso es levantar el calcañar, el irrespeto. Porque si hay algo que Dios admira de nosotros, es el respeto. Por eso hay un principio que Carlitos y la pastora Marta en matrimonio siempre enseñan. El hombre necesita que la mujer lo respete. Y la mujer necesita que el hombre la ame. Si hay estos dos pilares en el matrimonio, todo va a estar bien. Puede ser que no haya comida, pero si hay amor y respeto, todo va a estar bien. Y esto es lo que dice el Señor. ¿Para qué yo quiero tu servicio si no me respetas? ¿Para qué yo quiero tu servicio si detrás en mi espalda vas a venderme y después de regreso vienes con un beso en mi mejilla? ¿Me entiende? Como lo hicimos en mujeres. El matrimonio, que en un acto profético me estaba hablando el Señor de lo que Él quería con cada una de las mujeres, que se preparara en santidad para Él. Y aquí lo estamos viendo. El que come mi pan alzó contra mí su calcañar. 19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando sucediere creas que yo soy. Mire, está hablando del cordero, está hablando del sacrificio, está hablando de la entrega, está hablando del amor que tiene por nosotros. En verdad os digo, el que recibe a quien yo enviare, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que yo envío. Entonces, con esta enseñanza nosotros estamos entendiendo el sentido de lo que allí estaba haciéndose. Y es imprescindible que antes nosotros recordemos algunos detalles acerca de lo que ocurrió allá en la antigüedad, porque esto quedaría como historia medio palo si no les explico lo siguiente. Cuando los sacerdotes eran consagrados por primera vez, en aquellos tiempos ellos debían de ser lavados con agua en el lavacro. El sacerdote tenía que ir primero a lavarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote se tenía que lavar. ¿Qué quiere decir? Que tenía que estar ¿qué? Limpio. Así quiere Dios. Eso es lo primero que tiene que hacer una persona para venir delante de la presencia de Dios, para ofrecer su servicio, cualquiera que sea. Usted puede decir: yo solamente recojo Kleenex. Perdón. Lo primero que tiene que hacer es pasar al baño. Lo primero que tenían que hacer era pasar al lavacro antes de ser vestidos con sus vestiduras sacerdotales. ¿Cómo les digo? Nosotros nos hemos equivocado a la hora de elegir. Nosotros nos hemos equivocado. Pero ese error nos ha pulido. Cuando nosotros vimos ayer a más de 60 muchachos postrados en todo el altar, postrados, con ese ambiente espiritual, con esa atmósfera que desataron la santidad de la presencia de Dios. Le doy gracias a Dios por un jovencito, Chris y Dani, que tuvieron que pagar el precio. ¿Usted cree que ellos no están lavados? ¿Usted cree que eso no es pulirse? Porque nada puede hacer que esto venga. Estos jóvenes aún nuevos que venían de la calle estaban postrados adorando al Señor. Ayer era el aniversario de ellos. Muchachos santos que han sabido pagar el precio del servicio a Dios, que cuando le ofrecen algo al Señor es porque primero se han limpiado,
Yo no quiero a nadie que sirva aquí sucio, porque Dios me va a llamar a mí y a mi esposo a cuentas. Nosotros necesitamos nuestros servidores limpios. Y nosotros sabemos que Dios está haciendo algo tremendo con cada uno de ellos. Entonces ellos tenían que ser lavados con agua antes de ser vestidos de sus vestiduras sacerdotales. Esto es un proceso, hermanos. Antes de recibir las vestiduras, primero yo me tengo que someter a una limpieza. Ahora, se lo digo a nivel natural. Si usted quiere muchas cosas en la vida, incluso materiales, esposos, esposas. Yo recuerdo a mis hijos, cuando ellos tenían 6 años, 5 años, 4 años, ellos oraban y ellos decían, Señor, gracias por el pan, por la comida, y te pido por mi esposa, por mi esposo, donde quiera que se encuentre. Y los chiquitos cuando venían a desayunar a la casa le dicen, ¿usted es casado? Desde chiquitos yo les dije, su papá es Dios. Un día me pidieron una bicicleta y yo no tenía dinero para comprarla. Le digo, pídesela al Señor. Él es su papá. Su papá tiene plata, yo no. Qué importante es que una madre y un padre le enseñe a los hijos este principio, hermanos. Porque así van a tener menos dolor de cabeza cuando ellos estén grandes. Entonces, era un detalle importante a señalar, y es que en aquella ocasión debían lavar todo su cuerpo. Pedro le dijo, Señor, ¿me quieres lavar los pies? No. Entonces, si es así, lávame todo el cuerpo. Y le dice el Señor, yo soy el nuevo pacto. Yo soy la gracia. Yo no he venido a lavarte todo el cuerpo. Yo te estoy diciendo que solo los pies. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús le lavó los pies a los apóstoles? Porque tenían que ser enviados al ministerio. Y Él no los iba a lavar, a mandar sucios. Y cada uno de ellos, con excepción al que dijo Jesús, entregó su vida por Jesucristo. Le digo algo, hermano. ¿Qué entregamos nosotros por Él? Ni siquiera el carácter, que a veces es como, uy, ¿qué carácter? ¿Qué carácter? Por lo menos, vea, hermanos, para empezar a ser santos, demos el primer paso, cambiemos esa manera de carácter que tenemos. Carácter repugnante, pesado, soberbio, orgulloso. ¿Y qué tiene que ver eso con la santidad? Los pies. Lávese. Si yo no tengo una mente limpia, no va a entrar la santidad, porque de aquí sale santidad. De mis pensamientos sale santidad. Entonces, hermanos, limpiémonos. Hoy nosotros nos tenemos que limpiar los pies, no con agua, con la presencia del Señor. Benditos son los pies de aquel que anuncia la paz, de aquel que lleva las buenas nuevas. ¿Por qué? Dios habla de los pies. A Moisés le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está mi presencia santo es. Te voy a preparar con fuego para que seas el libertador de mi pueblo. Son los pies. Y a veces le pedimos a Dios consejo para salir y venir, ir y entrar. Mire, te invito a tal lado, y Dios te dijo que fueras. Me invitaron a tal lado y Dios te dejó.
Es que nada que ver, nada que ver. Son los pies, hermanos. ¿Me entienden? En los pies. Porque si mis pies se contaminan, donde yo entro, todo mi cuerpo va a estar contaminado. Y esto le ofrezco a Dios cuando vengo a servirle. Éxodo capítulo 29, verso 4. Y es el último texto y termino, pastor. Dice: y harás que se presenten Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reuniones y los lavarás con agua. Es decir, no más de entrada el Señor nos pide a nosotros que servimos a Dios, no más de entrada que nosotros participemos de un lavamiento, de una limpieza. Porque esto no solamente es agua que sale del tubo, esto no es eso, es algo espiritual. El Señor nos está diciendo: ¿dónde has andado todos estos años de tu vida? Y ahora vienes a mi casa con las mismas costumbres donde has andado. Porque, hermanos, nosotros conocemos la palabra, pero las conductas aprendidas son más fuertes que lo que yo conozco hoy como cristiana. Y entonces me sale de nuevo lo que yo era en cualquier momento de emoción en mi vida, de sentimientos en mi vida. Me sale ¿cuál? Mi naturaleza pecaminosa. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver.